Estrategia para ajustes de etiquetado. Esri dice que cuando se está creando un mapa con una escala en la que las entidades son grandes para el tamaño de las entidades, o cuando existen numerosas entidades en un área pequeña, se tiene que optar por no etiquetar entidades cuando hay conflictos, o bien modificar las etiquetas de manera que quepan. Precisamente para evitar esto se utilizan las estrategias de etiquetado. En la pestaña Fighting Strategy hay diferentes opciones dependiendo de si la entidad es de tipo punto, lineal o poligonal. Vamos a ver a continuación las siguientes opciones de estrategia de etiquetado. Estrategia Stake Label. Esta estrategia divide las etiquetas que están formadas por más de una palabra en varias líneas para que no ocupen tanto horizontalmente. Con el botón Options se abre la ventana de opciones adicionales donde vamos a poder concretar la forma en la que se apilarán las etiquetas. Por ejemplo, podremos definir un máximo de líneas en una sola etiqueta, un máximo de caracteres por línea, definir si el salto de línea será antes o después del espacio, etc. Estrategia Overrun Feature. Esta opción impide que se visualicen todas las etiquetas que sobrepasan los bordes de un polígono o la longitud de una línea. Esta estrategia no estará disponible para entidades de tipo punto. Estrategia Reduce Font Size. Con esta estrategia vamos a poder configurar las etiquetas para que se reduzca tanto el ancho como el largo de la etiqueta si fuera necesario. Estamos viendo en la imagen que podemos crear los límites tanto en puntos de tamaño como en porcentaje respecto al tamaño real de la etiqueta. Estrategia Abbreviate Label. Esta estrategia hace uso del diccionario de abreviaturas de etiquetado. Aquí definiremos qué palabras se podrán abreviar y ARMAP sustituirá los textos originales de la etiqueta por las abreviaturas cuando sea necesario. Por ejemplo, es muy común utilizar estas abreviaturas para etiquetar los ríos en los que se suele meter al diccionario la palabra quebrada, abreviándola a las letras Q, U, E, B. Estrategia Key Numbering. Mediante la estrategia Key Numbering, o en español numeración clave, se pueden crear una lista de numeraciones de claves en las que se añadirán las etiquetas de una clase de etiquetas. Orden de estrategia. Esta opción nos va a permitir priorizar el orden en la que se aplican las estrategias de ajuste de etiquetas que se hayan definido. Vemos que la interfaz es muy sencilla. Se muestran todas las estrategias que se han definido y se pueden ordenar como queramos que se prioricen. A continuación vamos a ver un ejemplo en ARMAP de cómo aplicar algunas de estas estrategias de etiquetado. Ya estamos en ARMAP, vamos a volver a trabajar con las mismas entidades de capa y en este caso tenemos en el mapa activas las manzanas urbanas de un distrito y los establecimientos de salud. Vemos que tenemos las etiquetas, estamos visualizando las etiquetas de los establecimientos de salud y está un poco desordenado, no se superponen unas con otras, no se identifica bien, por ejemplo en este área, no se identifica bien cuál corresponde a cada punto. Para ello vamos a utilizar las estrategias de etiquetado y así las vamos a ajustar. Vamos a abrir el Label Manager y aquí sobre establecimientos de salud vamos a ir a Properties. Aquí tenemos la pestaña Fighting Strategy y tenemos las diferentes estrategias de etiquetado para poder configurarlas. Por ejemplo, la primera que hemos visto en la teoría es Stake Level. Si la seleccionamos, solamente con seleccionarla y aceptar, al seleccionar aplicar vamos a ver cómo las etiquetas pasan a ocupar más de una línea. Se han ordenado un poco. Por ejemplo, en este área, que antes se veían todas juntas, ahora se puede intuir cuál es de cada punto. Es verdad que todavía son demasiado largas, aquí hay demasiadas etiquetas y son muy grandes los textos y podemos llegar a una confusión. Por ejemplo, aquí hay dos puntos que no tienen etiquetas. Si hacemos zoom mayor, vemos como ahora estas dos sí se ven, pero si nos alejamos, las etiquetas se superponen y no se visualizan. Para esto también tenemos la opción de reducir el tamaño de la etiqueta. Podemos ir a sus opciones y poner un límite. El tamaño de la etiqueta actual es de 8, pues vamos a poner que el límite sea de 5. También podríamos establecer un límite en porcentaje. Vamos a poner aquí que sea un 70%. Seleccionamos OK, aceptar y vamos a ver cómo se aplica. Vemos que hay varias etiquetas que han reducido su tamaño, otras no. Por ejemplo, esta de aquí abajo, neurología digital,
no ha reducido su tamaño porque no entra en conflicto con ninguna otra. Pero aquí, que si hay varios puntos, hay varias etiquetas que han reducido su tamaño en función a lo que hemos definido, nunca superando ese 70% ni esos 5 puntos de tamaño de letra. Desde las mismas propiedades de etiquetado, si vamos a Properties, podemos definir, ahora mismo solo hemos marcado 2, pero podríamos definir el orden de prioridades de estrategias con este botón, Strategy Order. Vemos que están ordenadas por defecto, pero podríamos modificarlas. Por ejemplo, tenemos habilitadas Reduce Font Size y Stake Label. Entonces vamos a cambiarlas de orden. Ahora mismo estaba priorizando el Stake Label. Vemos que hay tres líneas, en este caso, por ejemplo, Centro Diagnóstico Miraflores. Al cambiar el orden, seleccionamos OK, aceptar, y al seleccionar aplicar, vemos que ahora mismo esta etiqueta, Centro Diagnóstico Miraflores, no ha tomado la prioridad de Stake Label, sino que ha reducido su tamaño. Como reduciendo su tamaño no entra en conflicto con otra etiqueta, ya no ha optado por la opción Stake Label. En el caso que se reduzca el tamaño y continúe persistiendo el problema, se aplicará la segunda opción, que es la de Stake Label.